Bien, vamos a ir a otros temas para seguir profundizando las reacciones sobre el fallecimiento de Lucía Iriart. Miembros de la oposición aseguraron que la viuda de Augusto Pinochet murió en impunidad tras su participación y su rol en la dictadura militar. Vamos a conversar de este tema con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fresca, Sebastián. Diputada, ¿cómo tomó la noticia de la muerte de Lucía Iriart? Bueno, Lucía Iriart, indudablemente que murió en la impunidad no solo penal, murió en una impunidad moral y social, diría yo. Fue una cómplice activa de la política de exterminio que Pinochet implementó contra los opositores políticos y al mismo tiempo tuvo un papel no menor en la trama de cuentas secretas y de empresas offshore realizadas por Pinochet para su enriquecimiento ilícito y en la apropiación del botín millonario de SEMA, la que todos sabemos administró a perpetuidad como si fuera la cocina privada de su casa. Ahora, el tema de SEMA Chile no se responsabilizó directamente, más allá que la administración estaba en ella como la figura que tenía a cargo de esta institución, ¿no? Y eso fue quizás lo que haya quedado en nada esta investigación, diputada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque hay varias aristas, ¿no? Una de SEMA Chile, el otro caso Rix, y ya vamos a ir con eso. Bueno, en la causa denominada Banco Rix, en la cual yo fui querellante, fuimos los primeros querellantes con Alfonso Insunza por la malversación de caudales públicos y la falsificación de instrumento público, hubo una arista denominada SEMA Chile. Esa arista fue sobreseída finalmente por el ministro Valderrama, a eso me refiero a la impunidad, y en la investigación que realiza el ministro de la Barra, posteriormente, sobre la apropiación, digamos, de patrimonio, como decía, millonario de SEMA, está establecido el traspaso gratis de decenas de 140 inmuebles al menos registrados y la enajenación de esos inmuebles por un monto de miles de millones de pesos. Hay que recordar que Lucía Pinochet fue inculpada en encargada de reo en 3 ocasiones. La primera ocasión se enfermó, por supuesto, de inmediato, fue internada en el hospital militar, fue en definitiva la Corte de Apelación y Suprema dejó sin efecto la encargatoria de reo dictada por el ministro Cerda. Esta es el aura, digamos, de impunidad que ha rodeado a esta familia. Y yo quisiera, Fresia, referirme a algo que es muy importante. No es solo el desvío de recursos públicos a los bolsillos privados de la familia Pinochet, sino en el caso concreto de Lucía Iriart, desde los comienzos después del golpe, desde los comienzos del Comité Pro Paz y después la Vicaría de Solidaridad, los familiares de las víctimas y en particular familiares de mujeres detenidas en campos de concentración le solicitaron a ella formalmente lo que se denominaron cartas de petición, ayuda para poder ubicar a los y las detenidas en qué campo de concentración se encontraban. Jamás hubo respuesta. Más aún, posteriormente, respecto a los secuestros en cárceles clandestinas regentadas por la DINA, se le pidió en particular para ubicar el paradero de mujeres embarazadas que habían sido secuestradas por la DINA. Cero respuesta, nunca, jamás. Y por último, quiero agregar, cuando la Conferencia Episcopal de Chile le presenta a Sergio Fernández, ministro del Interior de la dictadura, los antecedentes recopilados en los dónde están de todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, con todas las circunstancias de la detención y de las acciones administrativas y judiciales que se habían hecho, Lucía Iriart calificó a la Vicaría de Solidaridad como una institución canallesca. Abogada, por eso usted habla de que Lucía Iriart fue una cómplice activa en la dictadura. Así es, sin duda alguna. Es decir, ella tuvo un rol, ¿cree usted, en cubrir todos los crímenes y ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo durante el periodo en que llegaban esas cartas precisamente a sus manos? Sebastián, nadie que estuviera en el entorno del dictador, menos la esposa de él, que tuvo un rol activo, ¿no es cierto? Porque no era una señora dueña de casa dedicada al bordado, no, estuvo un rol activo, ¿no es cierto?, en la administración de la dictadura, podían ignorar las políticas de exterminio que Pinochet, sus secuaces y la policía política que dirigió
implementaron contra los opositores políticos? Nadie. Más aún, Lucía Iriart fue particularmente cercana a Manuel Contreras. Es un hecho público lo ofendida que se mostró y lo contraria a que Manuel Contreras fuera sacado gobernador de la DINA cuando fue la presión, digamos, de los Estados Unidos por el asesinato de Orlando Letelier en Washington en septiembre de 1976. ¿Cuánto, porque se ha sabido, y sobre todo con la muerte de Lucía Iriart, mucho del rol que tuvo en la dictadura de su esposo, ¿no? Que se habla del poder tras las sombras, que sabía o tenía más información, que incluso ella alentó a su marido para el golpe. ¿Cuánto de ese mito, cree usted, incidió en una dictadura que fuese quizás más cruel con este tipo de casos, por ejemplo, de los detenidos desaparecidos, sin ir más lejos, diputada? Bueno, Fresia, en realidad la relación privada entre Pinochet y su mujer para mí es completamente irrelevante, no la conozco, no tengo idea. Sé el rol que ella cumplió en su historia vital y en su historia pública. Y como digo, estuvo al tanto siempre de las políticas de exterminio, estuvo al tanto, eso es evidente. Las cartas a las que yo hago alusión fueron ingresadas formalmente al Diego Portales, donde Lucía Iriart instaló el SEMA, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que lo administró a perpetuidad, como decía yo, como si fuera una suerte de campo de ella. Eso fueron ingresados al Ministerio de Defensa por añadidura y a la Comandancia en Jefe del Ejército. Jamás una respuesta. Es imposible que lo haya ignorado, más allá si fue el poder en las sombras o no. Tuvo un rol, evidentemente, en la complicidad de implementar esta política de exterminio. Recordemos que se refirió a Carmen Gloria Quintana, ¿no es cierto?, quemada en julio del 86, y en las mismas circunstancias muerto Rodríguez Rojas Reneire, diciendo que era una niña a la cual la habían quemado un poco. Ese era el tipo de comentario que Lucía Iriart hacía. Y Fresia, lo más importante, es que la impunidad moral y social que se instaló en esta sociedad ha sido extraordinariamente agraviante. Y por eso es tan peligroso que este 19 de diciembre un candidato que elogia a esta dictadura, que es partidario de esta dictadura, pudiera ser elegido presidente de Chile y retrotraernos como sociedad a lo más oscuro y violento de nuestra historia. ¿Cómo interpreta usted esa sincronía, digamos, diputada, que fallece Lucía Iriart a días nada más de una elección donde compite precisamente José Antonio Kast? Bueno, creo que el recuerdo de lo que fue la dictadura no es solo en clave de pasado, es en clave de presente y en clave de futuro. Es fundamentalmente eso. En definitiva, Lucía Iriart, al igual que el dictador, estarán inscritos para siempre en la historia universal de la infamia y en haber sido parte de una de las dictaduras que han repugnado de mayor manera a la comunidad internacional civilizada en su momento. Entonces, no podemos nosotros de partida, ¿no es cierto?, desvincular lo que fue esta dictadura, lo que fue la historia de opresión de nuestro país, de lo que ofrece el candidato del gobierno, el candidato neopinochetista, que es José Antonio Kast. No podemos desvincularlo, aun cuando él pretenda decir que no conocía a la señora Pinochet, tal como ha dicho que no sabía nada de Kaiser, tampoco de Gonzalo de la Carrera. En fin, creo que la ciudadanía tiene que estar muy alerta y tener muy presente a lo que se pretende retrotraernos. Inevitablemente con la muerte de Lucía Iriart, diputada, se remueve esta parte de la historia, ¿no?, que coincide, como lo hablábamos en esta campaña que justo llegaba a su fin el día de ayer. ¿Qué pasa, cree usted, por ejemplo, con esos sectores? Por ejemplo, el senador Moreira hablaba de que los chilenos, o la dictadura había pasado, que los chilenos querían dar vuelta a la página, con esta remoción, ¿no?, de parte de la historia, sobre todo para las nuevas generaciones, que a veces quizás es un poco más distante. Bueno, no es de extrañar, digamos, en el senador Moreira esos dichos, ¿no es cierto? Ahora está todo este lugar común
que no es así, que hay que dar vuelta a la página. No, al contrario, todos los países que han sufrido historias de opresión y que pretenden reconstruir su sociedad de manera decente, tienen memoria. Hay una memoria colectiva, hay una memoria histórica que es lo que nos permite salvaguardar nuestro futuro y lo que nos permite darle garantías a quienes vienen del nunca más, porque el nunca más no puede ser una frase retórica. Las garantías de no repetición tenemos que entregarlas. Hasta ahora se ha notado que no ha sido así, dado, ¿no es cierto?, las violaciones sistemáticas de derechos humanos que hubo a partir del 18 de octubre del 2019. Entonces, nuestra obligación que la memoria colectiva no se distorsione, que la memoria histórica no se distorsione, y eso es responsabilidad de todos y todas. Bien, diputada Hertz, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, diputada. Hasta luego. Buenos días.